Bueno, ya le adelantaba yo, estamos en víspera de que se cumplan 500 años de la batalla de Centla, que es uno de los episodios más importantes de la primera etapa de la conquista. Se cumplieron ya 500 años y aquí lo hemos ido contando cuando sucede de la llegada de Hernán Cortés a lo que es actualmente territorio mexicano, Cozumel, después su partida de Cozumel y su desembarco el 12 de marzo de 1519 en un punto de la costa de Tabasco, y luego al día siguiente, un día como hoy, 13 de marzo, la celebración de la primera misa en territorio continental mexicano. De esto vamos a hablar, como ya hemos hablado anteriormente, con el historiador Enrique Ortiz, divulgador de la historia, que tiene una interesantísima cuenta en Twitter. Si no la sigue, debe hacerlo. Es @Cuauhtémoc_1521, en el que siempre hay datos históricos, sobre todo del periodo, prehispánico y también de la conquista. Es el tema de su especialidad, pero ahí se va usted a enterar de cosas siempre muy interesantes. Enrique, te agradezco mucho que estés nuevamente Un en el gusto, programa. gracias por la invitación, Pascal. Bueno, 500 años de estos hechos, el desembarco de Hernán Cortés en lo que es actualmente el estado de Tabasco, el ambiente hostil que encontró ahí, la celebración de la primera misa y mañana 500 años de la batalla de Centla. Efectivamente, recordemos que de acuerdo a Bernal Díaz del Castillo, Hernán Cortés estaría saliendo de lo que es actualmente la de Cuba el 10 de febrero para pasar un tiempo en Cozumel. Obviamente en estos espacios es donde rescata a dos náufragos españoles, ¿no? Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero obviamente se queda con su familia, ya tenía familia, incluso le comenta a Jerónimo de Aguilar que sus hijos, mira qué bonitos son, ¿no? Los primeros mestizos del Nuevo Mundo. Y posteriormente, efectivamente, 12-11 de marzo estaría desembarcando en lo que se conocería como Punta de Palmares, Sí. entre el territorio de Tabasco. Posteriormente, ¿Qué es la desembocadura del Grijalva? en De lo que es sí, actualmente el sí, Grijalva. sí. Y para lo que sería el día de hoy, en teoría, estaría llegando en el margen izquierdo del río Grijalva, enfrente justamente, pues, donde estaba el río, la ciudad de Potonchán, ¿no? Sí. La ciudad de Potonchán, ciudad importante del cacique Tapscop, ¿no? Precisamente el origen de dónde viene la palabra de Tabasco es de este cacique que en lengua yocotán significa Nuestro Señor de los 8 leones, un halach winik maya, y que de inmediato cuando llegan Hernán Cortés y empiezan a desembarcar en la playa encuentran a miles de indígenas preparados para la guerra. Creo que es importante decir que esta era la tercera expedición de Claro. los españoles. Y he leído, y tú me confirmarás esto, pero la primera de estas expediciones se topó con una reacción muy hostil en lo que hoy es Champotón. Fueron flechados, fueron atacados, y los historiadores dicen que los indígenas ya tenían alguna idea de los españoles por la comunicación que se daba por toda la costa del Caribe, desde la llegada de Cristóbal Colón en su último viaje a las islas que están frente a la costa de Honduras. Hubo comunicación sobre ellos y sobre el peligro que representaban. Entonces, quiero suponer que parte del recibimiento hostil que tuvieron estos hombres de Hernán Cortés en 1519 tiene que ver con el conocimiento que las comunidades Claro. indígenas de esta zona costera de lo que es actualmente México tenían sobre los conquistadores. En efecto, recordemos que para 1517 estuvo la expedición de Francisco Hernández de Córdoba. Sí. Y ellos llegan precisamente a Champotón, ¿no? Y en este lugar es donde sufren, que viene, del maya, de Chacán Putum, que se traduce como la región de la sabana, ¿no? Eso es interesante conocerlo, en maya chontal. Y ahí es donde se da la peor derrota hasta la fecha en la conquista de las Américas
¿Por qué? Porque salieron huyendo. Hernández de Córdoba pierde 56 hombres. Sí. Él sufre más de 33 heridas, destrozado. Prácticamente era una expedición de tres naves. Se tiene que abandonar una porque todo mundo está herido. Y de ahí reculan, van hacia lo que es Florida, nada más para abastecerse de agua, y regresan a lo que es Cuba. Y ahí muere Hernández de Córdoba por las heridas. Efectivamente, por las heridas. Algunos días después muere por las heridas. La segunda expedición de importancia es la de Juan de Grijalva, 1518. Y curioso porque Juan de Grijalva hace escala, se detiene, hace un desembarco en el mismo punto de Potonchán, sí, y es recibido de forma amistosa por los nativos de la zona, liderados por Tapskov. O sea, un año antes. Un año antes. Sí. Incluso se comenta que Joan de Grijalva le regala un jubón de terciopelo verde a Tapskov, y ahí es cuando empieza esta información a correr hacia el lado de los españoles de que existía un grupo de culuas, de Culua, que estaban obviamente hacia el norte de esa posición, ¿no? Bordeando el litoral, estamos haciendo una clara alusión a los culuas, descendientes toltecas, y bueno, que era la forma en que se le llamaba a los mexicas, ¿no? Quien encabezaba, quien tenía por Culhuacán, la hegemonía de la Triple Alianza, y efectivamente por Culhuacán, que formó, bueno, era el último asentamiento, el último heredero tolteca en lo que era la Cuenca de México. Y es bien interesante porque sabemos por Andrés de Ávila, cuando salen de Cuba, la expedición de Cortés, y también ya estando en Cozumel, se presentaban tormentas que afectaban obviamente esta expedición, ¿no? De 11 navíos, y uno se pierde. Y cuando ellos dejan Cozumel, se encuentran a este navío perdido en lo que es actualmente la laguna de Términos. Y se sorprenden porque encuentran en todo lo que es la superficie del navío pieles de venado, pieles de conejo, pieles de diferentes animales. ¿Y por qué razón? Porque al parecer una de estas dos expediciones dejó una lebrela española en lo que era una laguna, en lo que era la laguna de Términos, en una isla, y cuando va pasando este navío perdido donde iba Andrés de Tapia, la perrita les hace mucha fiesta, les empieza a ladrar desde la isla. Ellos obviamente detienen, van por ella, y se da cuenta que es una excelente cazadora. Entonces empieza a recolectarles comida y comida y comida, bueno, conejos, venados, todo este tipo de fauna propia de la región. Qué interesante. Oye, ¿y por qué este recibimiento tan hostil por parte de los pobladores de Potonchán, que el año anterior habían recibido bien a la expedición encabezada por Juan de Grijalva? Principalmente un motivo. En 1513 hubo una guerra de la gente de Potonchán contra la gente de Xicalango, asentamiento náhuatl, la puerta del comercio del centro de México hacia la zona maya. Hubo una guerra, y precisamente, posiblemente en esa guerra es donde se da el intercambio de Malintzin, y Malintzin, recordemos que ella nace en Painala, cerca de Coatzacoalcos. Ella escapa, sus padres la regalan a lo que son los comerciantes de Xicalanco. Pierde Xicalanco esta guerra de 1513 contra los mayas chontales de Tapskov, y como tributo les dan varias mujeres, y entre ellas va Malintzin. Eso es un conflicto. Y el otro conflicto es que la gente de Champotón empieza a compartir pues todos los despojos de la funesta expedición de Francisco Hernández de Córdoba, y les dice: ustedes son unos cobardes. No se enfrentaron. No se enfrentaron, están recibiendo a estas personas blancas que montan venados con barbas, con rostros llenos de cabello, de pelo, y nosotros los aniquilamos. Y ahí empieza un pique, y al parecer ya también había clara información de a qué venían. En ese momento, pues ellos los reciben a flechazos, literalmente, y es bien curioso, ¿no? Que justamente, imaginemos la escena, desembarcan en la playa, Hernán Cortés da la orden,
a Diego de Godoy, ¿no? Que era el escribano, el representante también de la corona, y empieza a leer pues los requerimientos reales en español debajo de una... De rendición de la plaza, ¿no? Sí, debajo de una lluvia de flechas, ¿no? Pero imaginemos el concepto europeo en el cual les están compartiendo que la bula intercoetera del 4 de mayo de 1493, expedida por Alejandro VI, el Papa Borgia, ¿no? En el cual decía, la mitad de los territorios descubiertos o por descubrir son de Portugal y la otra mitad de España. Por lo tanto, ustedes, nada más les estamos avisando que ya tienen que rendir pleitesía al rey de España. Y si no lo hacen, es una rebelión. Por lo tanto, tenemos el derecho de saquear y esclavizar su población. Es lo que se considera como la primera acta notarial en la historia de lo que es actualmente México. Podríamos decirlo de esa forma, y estaban unos indígenas como Julianillo y Melchorejo, ¿no? Que ya habían sido rescatados en previas expediciones, traduciendo, pero debajo de una lluvia de flechas. Para esto ya Hernán Cortés, viendo el panorama, había mandado una columna bajo el orden de Francisco de Lugo, con 100 hombres por un sendero para que por la parte de atrás rodeara Potonchán y, bueno, se cerrara la pinza, ¿no? Militarmente hablando. Cortés llegó por el río y esta columna llegó por tierra. Exactamente, y se toma Potonchán, los indígenas la salen huyendo, ¿no? Y, espantados por las armas de fuego, ¿no? Espantados Supongo. por las... Sí, y obviamente toman la ciudad y llega Hernán Cortés y le da 3 tajos a la ceiba que estaba en el recinto ceremonial de Potonchán. Es bien interesante porque hay otra crónica de San Josep, bueno, Fray Josep de San Buenaventura, que dice que la primera vez que Malintzin ve a Cortés es precisamente cuando él viene a galope, llega al recinto ceremonial, se baja del caballo y en un gesto de conquista, pues de supremacía, de triunfo, desenvaina su espada y le da 3 tajos a la ceiba que crecía ahí. Y es el primer contacto visual, digamos, entre Malintzin y Hernán Cortés. Sin embargo, de acuerdo a las fuentes, algunas fuentes dicen que un día después, hay otras que dicen que hasta 2 días después, Hernán Cortés se da cuenta que no les traen alimentos, a pesar de que ya hubo conversaciones previas con Tapskov, no les traen alimentos, y él ya empieza a tener la idea de que van a ser atacados. Por esa razón manda bajar en bateles las primeras yeguas y corceles españoles, los lleva a Potonchán y efectivamente manda sus columnas y son emboscadas, y es cuando se da la famosa batalla de Centla, cuya fecha oficial estaríamos hablando de lo que sería el 14 de marzo de 1519. Mañana, un día como mañana. Posiblemente un día como mañana, efectivamente, en el cual Bernal Díaz del Castillo habla de más de 15,000 hombres. Hay unas fuentes que se van hasta 40,000 indígenas, lluvias de flechas. Sin embargo, las mismas crónicas dicen que estas flechas no tenían hierba. ¿A qué se refiere? Que no eran flechas envenenadas, como sucedía con las expediciones del Darién, ¿no? En lo que actualmente es Panamá, y como años después se enfrentarían los españoles conquistadores en la zona de Sinaloa, donde ya se usaba veneno en las puntas de flechas. ¿Cuál fue el resultado de esto? Bernal Díaz del Castillo nos dice 200 muertos y uno que otro herido, entre ellos el propio Bernal Díaz del Castillo, que tiene una herida en el muslo, una herida que él le comenta, él mismo lo cita, de poca herida. Bueno, tenemos que hacer una pausa breve. Vamos a seguir hablando sobre los 500 años de esta batalla de Centla y su significado histórico con Enrique Ortiz. Volvemos enseguida. Vuelvo a recomendar su cuenta de Twitter, @Cuauhtémoc_1521. Va a encontrar cosas muy interesantes en esa cuenta de Twitter. Volvemos enseguida. Hablando con Enrique Ortiz, divulgador de la historia, sobre los 500 años de la batalla de Centla. ¿Cuál es la importancia histórica de este acontecimiento? La importancia histórica, bueno, es que fue la primera batalla, ¿no?, que se da en suelo continental, obviamente una victoria para los españoles. Eso sería una parte de lo relevante de este evento. ¿Cómo hacen, de cuántos conquistadores, de cuántos hombres de Hernán Cortés estamos hablando?
que participaron en esta batalla. Estamos hablando, bueno, tenemos el dato que existieron en esta expedición, participaron 400 hombres de guerra, sí. 32 ballesteros, 14 escopeteros y 3 piezas de artillería y alrededor de 16 jinetes. No tenemos el dato exacto de qué parte de todos estos efectivos participaron en la batalla. Lo que sí sabemos es que participaron alrededor de 10 caballos o jinetes, ¿no? Españoles. También esa es otra importancia, que es la primera vez que un caballo define el resultado de una batalla, porque lo más importante de este evento histórico es que literalmente empieza a haber cargas, ¿no? De caballería. Y eso es lo que le da la victoria a las huestes de Hernán Cortés, porque empiezan a perseguir a los indígenas, ¿no? Por ahí va mi pregunta, ¿cómo hacen? Digamos que son 400 hombres y digamos que son 10,000 los indígenas de Potonchán. ¿Cómo hacen 400 hombres para vencer a 10,000? Las cifras están muy infladas. La realidad es que, todas las fuentes primarias pues vienen de los propios conquistadores, ¿no? Andrés de Tapia, Bernal Díaz del Castillo, el propio Cortés, posteriormente el capellán de Hernán Cortés, que nunca puso un pie en América, ¿no? López de Gómara, que nunca estuvo aquí, nunca vivió nada y que reconstruyó nuevamente la historia estando en España. Entonces las cifras estamos hablando que están muy infladas. Estaríamos hablando posiblemente de 5,000, 8,000 indígenas, utilizando principalmente arco y flecha, honda. Recordemos que tácticamente, pues la gran debilidad de estas tropas ligeras, ¿no? Arqueros, honderos, pues es la caballería. Entonces Hernán Cortés carga con estos 10 caballos y bueno, empieza a aniquilar, ¿no? Todo lo que son estos pequeños cuerpos de arqueros. Y eso es lo que les da la victoria al Solo grito. 2 bajas, ¿no? Sí, 2 bajas españolas, alrededor de 20 heridos, entre ellos Bernal Díaz del Castillo con su herida en el muslo, las cuales comenta el mismo autor que todos se curan, que no hay ningún muerto, y se calcula entre 200 y 800, ya las cifras más exageradas, ¿no? Más infladas, muertos del lado indígena. Al otro día, algunas fuentes dicen que ese mismo día por la tarde, Tapscop se presenta en Potonchán y rinde, digamos, pleitesía, ¿no? Se presenta como un señor, un cacique derrotado y regala, y esta es la importancia histórica del evento, regala 20 mujeres a Hernán Cortés, entre ellas pues una jovencita posiblemente de 15 años, nacida en Painal, actualmente Oluta, entre 20 kilómetros de Coatzacoalcos, y obviamente es Malintzin, la llave que le abre la puerta a un nuevo mundo a Hernán Cortés. La principal consejera, la principal traductora, ¿no? La lengua, que sería de tanta importancia Hernán Cortés, porque es la forma en que se empieza a comunicar con los grupos del centro y obviamente los calpixque mexicas. ¿Qué hablaba Malintzin? Malintzin, ella hablaba maya chontal, hablaba también popoloca y también hablaba náhuatl. Luis Valjao infiere que su padre era un adelantado mexica, un adelantado náhuatl. Recordemos que las estrategias de Moctezuma para conquistar, someter un territorio era primero enviar esta especie de embajadores, representantes o incluso concertar matrimonios entre los hombres nahuas y las mujeres propias de la región. Entonces, es muy posible que ella ya supiera náhuatl y que pudiera ser también posible que a través de sus venas ya habría sangre náhuatl del centro de México. Recordemos que para 1519 ella, posiblemente ella tendría entre 15 y 18 años. Imaginemos eso, ¿no? Una mujer de 15 años ya hablando 3 lenguas y que, de acuerdo a algunas fuentes, destacaba por su belleza. Ahora, Cortés se la da a uno de sus subalternos. Sí, y no es hasta que llega a Chalchicuecan, ¿no? Los arenales de Chalchicuecan, justamente por donde está, enfrente de donde está San Juan de Ulúa, ¿no? Que San Juan de Ulúa viene precisamente del día en que
desembarcan en ese lugar, y de la palabra Culhua, ¿no? De Culhuacán, que viene de tiempos, que es la última heredera tolteca, y de ahí la deformación a San Juan de Ulúa. Ahí se da cuenta Hernán Cortés que esta jovencita empieza a comunicarse con los calpixques, recaudadores de tributo, personas de importancia, que hablaban náhuatl, que venían de Tenochtitlan, y Malintzin empieza a dialogar con ellos y se da cuenta, ¿no? Que esta mujer pues es muy avispada, que viene de otra región donde también tenía las lenguas necesarias para comunicarse, y en Veracruz pues también se da cuenta de que ella puede ser la intérprete para comunicarse con el señorío Culhua, digamos, que estaríamos hablando de el reino hegemónico de la Triple Alianza, ¿no? Y ahí es donde se da cuenta que claro, pues aquella mujer que había obsequiado, pues mejor se la quedaba a él. Efectivamente, algo también importante, otra consecuencia importante de esta batalla, es que a los pocos días, ¿no? Ahí se funda el pueblo o la ciudad llamada Santa María de la Victoria, ¿no? Ahí primer asentamiento en territorio continental. Efectivamente. Ahí deja algunos españoles, y bueno, obviamente manda encalar algunos templos, coloca unas cruces, unas representaciones ya del culto católico europeo, y se las encarga, ¿no? Ahí a estos europeos que se quedan ahí como pues para vigilar esta situación y empezar a tener presencia. Un poblado que ya no existe, ¿no? Sí, que ya no existe. Justamente, actualmente este lugar llamado Santa María de la Victoria estaría igual que Potonchán, está del margen izquierdo del río Grijalva, y en el margen derecho está un asentamiento, una ciudad que se llama Frontera. Frontera Tabasco. Frontera Tabasco. Esa es la referencia perfecta, ya no queda nada del otro lado, ¿no? Pero bueno, grandes acontecimientos históricos los que se dan en este lugar. Pues encantado de tener esta conversación contigo, Enrique, y conforme vayan cumpliéndose pues aniversarios del proceso de conquista, ojalá podamos tener nuevas conversaciones. Será un gusto compartir toda esta información y este proceso histórico. Muchísimas gracias. A ti. Gracias. Enrique Ortiz es divulgador de la historia. Puede usted aprovechar los datos que divulga, datos muy interesantes, imágenes, en su cuenta de Twitter, @Cuauhtémoc-1521. Sígalo en Twitter.